Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto final de Historia Natural de la Enfermedad, en el cual hablaremos de la leucemia infantil. Los integrantes de nuestro equipo son Fernanda Alonso, Alison Amador, Shari Arriguen, Guadalupe López, Lucía Mondragón, Montserrat Ramírez y Tamara Rodríguez. La palabra leucemia proviene de las palabras griegas leucos y hemia, lo que significa blancas de la sangre. La leucemia es una enfermedad de los órganos productores de la sangre que se caracteriza por la proliferación excesiva de leucocitos o glóbulos blancos en la sangre y en la médula ósea. En otras palabras, nos referimos al cáncer de los tejidos que conforman la sangre, incluida la médula ósea. Los glóbulos blancos se originan a partir de las células madre o células progenitoras en la médula ósea. A veces se producen errores en su desarrollo y algunos fragmentos de los cromosomas se reorganizan. Los cromosomas anormales resultantes interfieren con el control normal de la división celular y hacen que las células se multipliquen sin control o se vuelvan resistentes a la muerte celular normal, lo que da lugar a una leucemia. La primera descripción de casos de leucemia fue presentada en 1827 por el cirujano francés Alfred Belpo, quien descubrió la leucemia mieloide aguda. Varios años después, el bacteriólogo Alfred Dorné descubrió microscópicamente a las células leucémicas, y en 1845 John Bennett reconoció también la entidad como un problema de los glóbulos blancos. El término de leucemia fue acuñado por Virchow en 1856. Posteriormente, avances en el entendimiento de la leucemia ocurrieron rápidamente por científicos como Ehrlich, quien descubrió técnicas para teñir células, Neumann, que describió las células de la sangre se originan en la médula ósea, y Bagwell y Hungerford, quienes describieron el cromosoma Filadelfia en pacientes con leucemia mieloide crónica. Hoy día, el progreso científico, como la aplicación de imatinib en ciertas formas de leucemia, ha dado pruebas de la llamada terapia blanco en pacientes con diversos cánceres. En esta investigación se desarrollará la historia natural de la leucemia infantil y otros puntos importantes, como la epidemiología de la misma, la forma de diagnosticarla y tratarla, entre otros. Tríada ecológica. Los médicos no saben las causas de la mayoría de los casos de leucemia, pero sí saben que una vez que la célula de la médula sufre un cambio leucémico, las células de leucemia pueden multiplicarse y sobrevivir mejor que las células normales. Con el tiempo, estas superan en cantidad o inhiben el desarrollo de las células normales. Agente causal. Se desconoce el agente causal que origina este padecimiento. La investigación en este campo es importante y se van conociendo los cambios genéticos que suceden en las células leucémicas. Sin embargo, en la mayoría de los niños con esta enfermedad se desconoce cuáles son los desencadenantes o los factores que le han originado la leucemia. Aún así, los científicos han descubierto que ciertos cambios en el ADN del interior de las células normales de la médula ósea pueden causar que crezcan fuera de control y se conviertan en células de leucemia. El ADN es el químico en nuestras células que conforma nuestros genes y que controla cómo funcionan nuestras células. En general, se cree que la leucemia aparece cuando algunas células sanguíneas adquieren cambios en el material genético. El ADN de una célula contiene instrucciones que le dicen lo que debe hacer. Habitualmente, este le indica a la célula que crezca a cierto ritmo y que se muera en determinado momento. En la leucemia, las mutaciones indican a las células sanguíneas que continúen creciendo y dividiéndose. Existen, sin embargo, una serie de factores de riesgo. Trastornos genéticos. Síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down tienen una copia adicional del cromosoma 21. Estos niños tienen muchas más probabilidades de desarrollar leucemia linfocítica aguda o leucemia mieloide aguda que el resto de los niños, con un riesgo general de aproximadamente 2% a 3%. Síndrome de Li-Fraumeni. Es una afección hereditaria. Las personas que tienen este cambio presentan un mayor riesgo de padecer varios tipos de cáncer, incluyendo la leucemia, sarcomas de tejidos blancos y de hueso, cáncer de seno, cáncer de glándulas suprarrenales y tumores en el cerebro. Exposición a agentes tóxicos. El contacto con determinados agentes tóxicos, ya sean ambientales, profesionales o asociados a hábitos particulares, aumenta el riesgo de la leucemia. Historia familiar. En casos minoritarios, tener antecedentes familiares de leucemia puede ser un factor de riesgo. Huésped. Niños de 2 a 12 años que se asocian con los factores de riesgo anteriormente mencionados. Al no ser una enfermedad que se contagie, es un poco complejo definir con exactitud a las personas que pueden padecerla, pero los afectados por esta o en proceso de ser detectada presentan síntomas causados por recuentos bajos de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos llevan oxígeno a todas las células del cuerpo. Una disminución de estos puede causar síntomas como
sensación de cansancio, debilidad, sensación de frío, mareo o aturdimiento, dificultad para respirar o piel más pálida. Síntomas de una disminución de glóbulos blancos normales. Esto puede ocasionar infecciones o fiebre. A menudo es el principal signo de infección, sin embargo, algunos niños pueden presentar fiebre sin tener una infección. Síntomas causados por recuentos bajos de plaquetas. Las plaquetas en la sangre normalmente ayudan a detener el sangrado. Un número disminuido de estas puede causar tendencia a presentar fácilmente moretones y sangrados, sangrado nasal frecuente o severo, sangrado en las encías, dolor de huesos o de articulaciones. Este dolor es causado por la acumulación de células leucémicas cerca de la superficie del hueso o dentro de la articulación. Hinchazón del abdomen. Las células leucémicas se pueden acumular en el hígado y el vaso y causar que estos órganos aumenten de tamaño. Esto podría notarse como llenura o hinchazón del abdomen. Generalmente, las costillas inferiores cubren estos órganos, pero cuando están agrandados, a menudo el médico los puede palpar. Pérdida de apetito y de peso. Si el vaso y o el hígado se agrandan demasiado, pueden prisionar otros órganos, como el estómago. Esto puede ocasionar que el niño se sienta lleno después de comer solo una pequeña cantidad de alimentos, produciendo pérdida de apetito y pérdida de peso con el tiempo. Ganglios linfáticos hinchados. Son normalmente grupos de células del sistema inmunitario en el cuerpo que tienen forma de un frijol. Se pueden observar o sentir agrandados como masas debajo de la piel en ciertas partes del cuerpo, como el cuello, las axilas, sobre la clavícula o en la ingle. Tos o dificultad para respirar. La leucemia puede afectar a las estructuras en el centro del pecho, tales como los ganglios linfáticos o el timo. El agrandamiento de estos puede provocar tos o dificultad para respirar. Hinchazón en la cara y los brazos. Un timo agrandado puede causar presión sobre la vena cava superior. Esto puede hacer que la sangre retroceda en las venas. A esto se le llama síndrome de la SBC y puede causar hinchazón en el rostro, cuello, brazos y la parte superior del tórax. Dolores de cabeza, convulsiones y vómito. Unos pocos niños tienen leucemia que ya se ha propagado al cerebro y a la médula espinal cuando se descubre. Esto puede dar lugar a síntomas tales como dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, debilidad, convulsiones, vómitos, problemas de equilibrio y visión borrosa. Erupciones cutáneas. Las células leucémicas que se propagan en la piel pueden causar la aparición de pequeñas manchas oscuras parecidas a erupciones. Esta acumulación de células se denomina cloroma o sacroma granulocítico y es muy rara. Fatiga extrema. En casos raros, la leucemia causa debilidad y agotamiento graves que pueden provocar problemas de dicción. Esto ocurre cuando las células de la leucemia se acumulan en la sangre, lo que hace que la sangre se haga espesa. La sangre puede ser tan espesa que la circulación a través de los vasos pequeños en el cerebro se ve reducida. Malestar general. Un niño quizás no pueda describir sus síntomas detalladamente, pero parecer enfermo. Cuando la causa de la enfermedad de un niño no está clara, es necesaria la cita con el médico. Puede ser difícil detectar las señales tempranas de la leucemia. También pueden variar de niño a niño. No todos muestran los mismos síntomas descritos anteriormente. Los síntomas tempranos también dependen de si un niño tiene leucemia aguda o crónica. Los síntomas de la leucemia aguda con frecuencia aparecen rápido y pueden ser más notables. Los de la leucemia crónica pueden ser más leves y desarrollarse gradualmente con el tiempo. Un primer evento se traduce en el útero o cerca del momento del nacimiento. Esta mutación induce el desarrollo de clones preleucemia. Otro acontecimiento sucede en la infancia temprana. Se desarrollaría este primer clon de preleucemia en leucemia clínica. Los factores de riesgo ambientales son influencias de nuestros alrededores, como radiación y ciertas sustancias químicas que aumentan el riesgo de adquirir enfermedades como leucemia. Exposición a la radiación. La exposición a altos niveles de radiación es un factor de riesgo ambiental para la leucemia en niños. Los sobrevivientes japoneses de la bomba atómica tenían un riesgo significativamente mayor de padecer AML. Si un feto es expuesto a radiación durante los primeros meses de su desarrollo,
También puede haber un riesgo aumentando la leucemia en niños, aunque no está claro el grado de este riesgo. Los posibles riesgos de la exposición fetal o infantil a niveles menores de radiación, como la exposición a estudios de rayos X o por la tomografía computarizada CT, no se conocen con certeza. Exposición a sustancias químicas. Varios estudios han encontrado un posible vínculo entre la leucemia en niños y la exposición a pesticidas en los hogares, ya sea durante el embarazo o durante los primeros años de infancia. Además, otros estudios han encontrado un posible aumento en el riesgo para las madres con exposición a pesticidas en el lugar de trabajo antes del nacimiento del bebé. Exposición a humo de cigarro. Si un niño vive en un ambiente en donde existe una frecuente relación con el humo que producen los cigarros, la leucemia puede desarrollarse con mucha más facilidad. Los niños nacidos cerca de áreas industriales tienen un 20% más de posibilidades de padecer leucemia que el resto de la población. Las altas temperaturas aplicadas a actividades como la fabricación de acero o gas y el refinado de petróleo aparecen entre las posibles fuentes de contaminación más dañinas, señaladas en un estudio efectuado por la Universidad Británica de Birmingham. Las prevenciones. Debido a la cantidad de enfermos de leucemia, se han estado buscando medios de prevenir la leucemia. Aquí presentaremos algunos. En estos momentos no se conoce una manera de prevenir la mayoría de los casos de leucemia. La mayoría de las personas con leucemia linfocítica aguda no tiene factores de riesgo conocidos, por lo tanto no existe forma de prevenir el desarrollo de estas leucemias. De esta forma, los tipos de leucemia tienen distintos cuidados. Principalmente hay mayor prevención en la leucemia infantil, ya que si no se lleva cuidados pertinentes, el niño puede llegar a perder la vida con mayor facilidad y rapidez. Si la leucemia no se trata, acaba con la vida del niño en días. La tasa de supervivencia se sitúa en torno al 80%. Aunque esta cifra se ha establecido en las últimas 2 décadas, muchos niños se someten a tratamientos farmacológicos descubiertos hace más de 30 años, de los cuales muchos implican graves riesgos. De hecho, se calcula entre un 20 y 40% de los supervivientes experimentan secuelas a lo largo del plazo por el tratamiento. El médico determina las opciones de tratamiento para la leucemia en función de la edad y estado general, el tipo de leucemia y de si se ha extendido a otras partes del cuerpo, incluido el sistema nervioso central. Preocupados por la agresividad del tratamiento y sus efectos secundarios, además de porque un 20% de niños no se logran curar y recaen, llevan años intentando atender la etiología de la leucemia infantil, o lo que es lo mismo, tratando de descubrir cómo se desarrolla la leucemia o cualquier enfermedad, lo que brinda la posibilidad de poder prevenirla antes de que aparezca, e incluso erradicarla, que es el principal objetivo. Las evidencias y recomendaciones para disminuir el riesgo de leucemias. La alimentación en el seno materno reduce el riesgo de las leucemias en niños. La suplementación con multivitamínicos que contengan ácido fólico durante el embarazo disminuye el riesgo de padecer leucemia en el producto. La vacunación con esquema completo en los primeros 5 años de vida puede disminuir el riesgo a padecer la leucemia aguda. Concientizar a las mujeres embarazadas sobre el riesgo de exponerse a los rayos X, ya que se asocia a mayor riesgo en el producto de padecer leucemia aguda. Evitar la exposición directa de hidrocarburos y pesticidas disminuye el riesgo. Tener determinados síndromes hereditarios, tales como el síndrome de Down y el síndrome Li-Fraumeni. Se han estudiado durante muchísimos años la forma de reducir la leucemia en niños. Esta se puede encontrar haciendo un examen en la médula ósea, que es la que cambia con las células leucémicas. Algunos otros también, formas para prevenir la leucemia sería evitar el uso de productos químicos industriales, modificar los hábitos alimenticios, hacer ejercicios diariamente, evitar el consumo de alcohol, no fumar, acudir al médico constantemente si ha tenido familiares con esta enfermedad y tomar mucho líquido. La sangre normal no tiene tantos glóbulos blancos como el de la leucemia. Por eso es que te das cuenta de que la persona está enferma. Algunas cifras de leucémicos es de 300.000 menores enfermos en el mundo según la OMS. El 30% de los diagnósticos de cáncer infantil son leucemia, de los cuales la leucemia
blástica aguda es el tipo más habitual. Más de 1.200 menores afectados cada año, de los cuales 400 son diagnosticados con leucemia. El 64% de los diagnosticados entre el año y los 9 años y el 11% antes del primer año de vida. También mostramos algunas de las formas en las que se ve la leucemia en niños, que es la célula meloide, la célula madre sanguínea, la célula madre linfoide, los linfoblastos y los glóbulos blancos, el monocito, los glóbulos blancos, los mieloblastos, los glóbulos rojos y las plaquetas, que sería un esquema básicamente de cómo se ve la sangre en los niños. Esto, como ya lo mencionamos, se mejoraría teniendo una dieta balanceada, ya que antes de una leucemia viene una anemia, que es la falta de vitaminas, minerales y también de muchas proteínas, y en general una disminución de la cantidad de alimentos que se consume en la infancia. Efectos en el cuerpo de la leucemia infantil: convulsiones, dolores de cabeza, tos, dificultad para respirar, falta de apetito, anemia, moretones, fatiga extrema, dolor de estómago, pérdida de peso, hemorragias, infecciones recurrentes, dolor de huesos o articulaciones, erupciones cutáneas, hinchazón. Esas son algunas señales de alarma de la leucemia y en general del cáncer infantil. Cuando estas enfermedades son detectadas al tiempo, el porcentaje de curación aumenta considerablemente. Si en su momento se encontrara en un niño estos síntomas, es sumamente importante que consulten a su pediatra o llevarlo a un centro de salud más cercano. Continuamos con el estadio subclínico. Comenzaremos a analizar la sangre. Contiene glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. La sangre circula por el cuerpo a través de arterias y venas. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre cuando sufre un corte o una herida. La médula ósea es el material esponjoso dentro de los huesos. Produce nuevas células sanguíneas. Las células de la sangre constantemente mueren y su cuerpo produce nuevas. Entonces, tenemos a la leucemia como un cáncer de los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. En la médula ósea fabrica muchos glóbulos blancos que no son normales, pues el ADN del mismo cambia. Estos glóbulos blancos anormales saturan la médula ósea y entran en el torrente sanguíneo. A diferencia de los glóbulos blancos sanos, estos glóbulos blancos anormales no pueden proteger el cuerpo de las infecciones. Por ende, los niños con leucemia son más susceptibles a enfermarse, pues su sistema inmune es muy bajo. A veces, la leucemia se extiende desde la médula ósea a otras partes del cuerpo, como el pecho, el cerebro o el hígado. Las células cancerosas de la leucemia pueden crecer lenta o rápidamente. Cuando crecen lentamente se llama leucemia crónica. Cuando crecen rápidamente se llama leucemia aguda. La mayoría de las leucemias infantiles pertenecen al tipo agudo. Los niños rara vez presentan tipos crónicos de leucemia, por eso, acompañados de un tratamiento adecuado, el pronóstico de los niños con leucemia es bastante bueno, pues tienen índices de remisión muy alto, algunas de hasta el 90%. Esto significa que están en remisión permanente. Pero, ¿qué es la remisión? Es la disminución o desaparición de los signos y síntomas del cáncer. En el caso de la remisión parcial, algunos de los signos y síntomas de cáncer han desaparecido, pero no todos ellos. En caso de la remisión completa, todos los signos y síntomas de cáncer han desaparecido, pero el cáncer todavía puede estar en el cuerpo. Su profesional de la salud puede usar muchas herramientas para diagnosticar la leucemia y determinar el tipo de leucemia para que el tratamiento se adapte al niño y sea óptimo. Estos son análisis de sangre. Son las primeras pruebas que se realizan para detectar una leucemia. Por lo general, las muestras de sangre se toman de una vena del brazo, aunque en infantes y niños de corta edad pueden tomarse de otras venas, como de los pies o del cuero cabelludo, o hasta de una punción en el dedo. Las pruebas que se hacen con estas muestras generalmente son cuentas sanguíneas y frotis de sangre. Se hace un hemograma completo, que es el recuento sanguíneo total, para determinar el número de células sanguíneas de cada tipo presente en sangre. La siguiente es la médula ósea.
Se divide en el aspirado de médula ósea, que es cuando se inserta una aguja delgada y hueca en el hueso, y se usa una jeringa para aspirar una pequeña cantidad de médula ósea líquida. Después sigue la biopsia de médula ósea. Inmediatamente después del aspirado, se extrae un trozo de hueso y de médula con aguja ligeramente más grande con la que se perfora el hueso. Una vez que se hace la biopsia, se aplica presión en el sitio para ayudar a detener cualquier sangrado. Luego, las muestras de médula se envían a un laboratorio para su posterior análisis. Las pruebas de la médula ósea se usan para diagnosticar la leucemia, aunque también se podría repetir más tarde para saber si la leucemia está respondiendo al tratamiento. Continuamos con las pruebas genéticas. Estas pruebas se usan para examinar los cromosomas, que son cadenas largas de ADN que se encuentran dentro de las células. Las células humanas normales tienen 23 pares de cromosomas, cada una de las cuales tienen un tamaño y apariencia específica bajo el microscopio. Pero en algunos tipos de leucemia, las células tienen cambios en sus cromosomas. Por ejemplo, algunas veces dos cromosomas intercambian algo de su ADN, de manera que parte de un cromosoma se adhiere a otro. Este cambio, llamado translocación, se puede observar generalmente en el microscopio. Seguimos con la punción lumbar. Esta prueba se usa para detectar células leucémicas en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña el cerebro y la médula espinal. Para esta prueba, el médico primero aplica una crema anestésica en un área en la parte baja de la espalda, sobre la columna vertebral. Por lo general, el médico también le administra medicinas al niño para que duerma durante el procedimiento. Entonces, se introduce una pequeña aguja hueca entre los huesos de la columna vertebral para extraer algo del líquido que se envía a un laboratorio para su posterior análisis. También hay pruebas específicas de laboratorio para diagnosticar y clasificar la leucemia. Estos son exámenes microscópicos que examinan todas las muestras tomadas: sangre, médula ósea, tejido de los ganglios linfáticos o líquido cefalorraquídeo, con ayuda de un microscopio. Las muestras se exponen a tinciones, es decir, colorantes, que pueden causar cambios en los colores o algunos tipos de células leucémicas. Los médicos observarán el tamaño, la forma y los patrones de tinción de las células sanguíneas de la muestra, para después clasificarlas en tipos específicos. Un factor elemental en sí es si las células se ven maduras, como las células sanguíneas normales, o inmaduras, que son las carentes de las características de estas células normales. Las células más inmaduras se llaman blastos. La presencia de demasiados blastos en la muestra, especialmente en la sangre, es un signo típico de leucemia. La citometría de flujo e inmunohistoquímica. Este tipo de prueba es muy útil para determinar el tipo y el subtipo exacto de la leucemia. Se realiza con mayor frecuencia en las células de la médula ósea, pero también se puede hacer en las células de la sangre, los ganglios linfáticos y otros fluidos corporales. Las muestras de la célula se tratan con anticuerpos, que son proteínas que se adhieren a otras proteínas sobre las células. Horizonte y estadio clínico. La leucemia es el término que se utiliza para definir a un grupo de enfermedades malignas de la sangre. Se caracteriza por tener una proliferación clonal autónoma y normal de las células que dan origen al resto de las células normales de la sangre, esto generando un comportamiento tumoral en general. Lo anterior implica que una célula temprana sufrirá un cambio genético que hará que se produzcan sin control una clona, o sea, una colonia anormal de sí misma. Esta producción anormal es desordenada porque las células anormales se multiplican en imagen y en semejanza de ellas mismas, por lo que se ocupa paulatinamente el espacio de la médula ósea normal. Por otro lado, cuando las células anormales invaden otros tejidos, se producirá una falla del funcionamiento del órgano que se ocupa. Por ejemplo, la infiltración al sistema nervioso central que ocurre en la leucemia aguda linfoblástica se podría manifestar con cefalia, crisis convulsivas, alteraciones motoras focalizadas y un aumento de la presión intracraneana. Tipos de leucemia. Existen diferentes tipos de leucemia. Algunos son agudos, de crecimiento rápido, por lo general empeoran rápidamente si no se tratan, y la mayoría de leucemias infantiles son agudas. Existe la leucemia linfocítica aguda, que es un tipo de leucemia más común en niños y el cáncer en niños más común. En la leucemia linfocítica aguda, la médula ósea produce demasiados linfocitos, o sea, un tipo de glóbulos blancos. También está la leucemia linfocítica crónica, donde la médula ósea produce linfocitos anormales, o sea, un tipo de glóbulos blancos, y es más común en adolescentes que en niños. Aquí tenemos la leucemia mieloide aguda, que ocurre cuando la médula ósea produce mieloblastos anormales, o sea, un tipo de glóbulos blancos,
glóbulos rojos o plaquetas. Otros tipos de leucemia son crónicos, o sea, de crecimiento lento, y por lo general empeoran durante un periodo de tiempo más prolongado y son raros en niños. Finalmente tenemos la leucemia mieloide crónica, que es la leucemia que produce granulocitos anormales, o sea, un tipo de glóbulos blancos, y es muy raro en niños. Manifestaciones clínicas. El cuadro clínico es diverso y dependerá del tipo de leucemia aguda o crónica. Sin embargo, para las dos existen manifestaciones clínicas inespecíficas que ocurren en cualquier enfermedad, como la fiebre, hematomas o sangrados fáciles, patequias, o sea, manchas planas como puntitos de color rojo oscuros debajo de la piel producidos por un sangrado, debilidad, o sea, sensaciones de cansancio o aspecto pálido, dolor de huesos o articulaciones, dificultades para respirar, masas que no duelen, ganglios inflamados o hinchados en el cuello, axilas, estómago o la ingle, dolor o sensación de saciedad debajo de las costillas y pérdida de apetito. Los signos y síntomas inespecíficos de la leucemia son el resultado de las carencias de células sanguíneas normales, lo que sucede cuando las células leucémicas desplazan a las células productoras de sangre normales en la médula ósea. Estas carencias se manifiestan en las pruebas de sangre, pero también pueden causar síntomas incluyendo, como ya habíamos dicho, sensaciones de cansancio, debilidades, mareo o aturdimiento. ¿Cuáles son los tratamientos para la leucemia en niños? El tratamiento principal para la mayoría de casos de leucemia en niños es la quimioterapia. Para algunos niños con leucemia de riesgo mayor, puede que se aplique dosis elevadas de quimioterapia junto con un trasplante de células madre. Otros tratamientos podrían incluirse bajo circunstancias especiales, como las cirugías para las leucemias en niños, radioterapias para la leucemia en niños, quimioterapias, medicamentos de terapia dirigida para la leucemia en niños, radiografías de los órganos y huesos del interior del tórax. Un rayo X es un tipo de haz de energía que puede atravesar el cuerpo y plasmarse en una película que muestra una imagen de áreas del interior del cuerpo. La radiografía de tórax se realiza para determinar si las células leucémicas formaron una masa en el medio del tórax. También se utiliza la inmunoterapia para leucemia en niños y altas dosis de quimioterapia y trasplantes de células madre para la leucemia en niños. En este video podemos observar cómo se trata a una niña que fue diagnosticada con leucemia y cómo ya ha llevado un tratamiento anterior. Esto afectará no solamente a su factor biológico, sino que se involucra un factor biopsicosocial, importando no solamente la salud biológica, sino también la salud espiritual y psicológica, por todos los tratamientos médicos realizados durante esta enfermedad. Existen algunos aspectos dependientes de tratamiento: si las células leucémicas se originaron de linfocitos B o linfocitos T, si el niño tiene un riesgo estándar, alto o muy alto, si la edad del niño en el momento del diagnóstico es muy alta, si hay ciertos cambios en los cromosomas de los linfocitos, qué tan rápido y hasta qué grado disminuye el recuento de células leucémicas durante el tratamiento, el tiempo transcurrido antes del diagnóstico y el momento en que la leucemia vuelve, y si la leucemia vuelve a la médula ósea o hacia otras partes del cuerpo. Enfoques comunes de tratamiento. Una vez que se haya diagnosticado la leucemia y se hayan hecho pruebas para determinar el tipo y el subtipo, el equipo de profesionales que atienden el cáncer del hijo hablará con una persona para las opciones de tratamiento. Por lo general, el tratamiento de los tipos de leucemia aguda en niños es muy intensivo, por lo que resulta importante que se lleve a cabo en un centro especializado con el tratamiento de cánceres en niños. Aspectos generales de las opciones de tratamiento. El tratamiento de los niños con leucemia aguda debe ser planificado por un equipo de médicos con experiencia en tratamientos de leucemia infantil. El tratamiento de la leucemia aguda infantil habitualmente se compone de 3 fases. Se utilizan 4 tipos de tratamientos estándar: la radioterapia, la quimioterapia con trasplantes de células madres y la terapia dirigida. Después de esto, se administrará un tratamiento para destruir las células leucémicas que se diseminaron o que es posible que se diseminaran al encéfalo, la médula espinal o los testículos. Finalmente, en la actualidad, se están probando nuevos tipos de tratamientos en ensayos clínicos. Enfermo clínico. Las leucemias son procesos neoplásicos del tejido hematopoyético de la naturaleza clonal, caracterizadas por ausencia de la regulación fisiológica, con anomalías en la proliferación de los leucocitos y de los mecanismos de apoptosis.
Se originan en la médula ósea y su evolución sin tratamiento es uniformemente fatal. En relación con la morfología, se dividen en linfoides y mieloides, de manera que puede plantearse si se trata de una leucemia aguda o crónica de acuerdo con las características morfológicas y el grado de maduración celular. En la etapa infanto-juvenil, generalmente son agudas, ya sean linfoides o mieloides, LMA, con cerca del 80 y el 15% del total respectivamente. Algunos de los síntomas de leucemia incluyen sensación de cansancio, fiebre o sudores nocturnos, aparición de moretones o sangrado, pérdida de peso del apetito, petequias, que son pequeños puntos debajo de la piel y son causadas por sangrado. A menudo en estudios clínicos, los tiempos de supervivencia se refieren al tiempo de muerte al desarrollo de un síntoma particular o la recaída después de la remisión completa de una enfermedad. Como fracaso se entiende la muerte, la recaída o la incidencia de una nueva enfermedad. Sin embargo, en investigaciones médicas, el evento de interés es usualmente no deseado. Por ejemplo, la muerte, por lo que el interés científico no corresponde con el clínico. La tasa de morbilidad de la leucemia linfoide por sí sola representa el 61%, que equivale a 24.851 niños, del total de egresados a un hospital por cáncer, que son 40.679 niños, que van desde un mes, hasta los 19 años. Los demás egresados a los hospitales son por tumores malignos. En 1990 señaló el número de muertes por 10.000 niños de 5 a 14 años era de 1.7. El problema continuó, no se trató y creció hasta alcanzar en el 2007 el 2.3%. En el Instituto Nacional de Cancerología se hizo un estudio en el cual se analizaron todas las defunciones por leucemia linfoide o mieloide aguda en niños menores de 15 años entre los años 2008 a 2010. De las 24 defunciones analizadas en este estudio, el 87.5 tuvo como causa básica la leucemia linfoide aguda y la mitad ocurrieron en el 2010. Se observó que las muertes fueron más frecuentes en el sexo masculino y en menores procedentes de la cabecera municipal. El 58% de estos niños residía en Bogotá y estaban afiliados al régimen subsidiado. La mediana de edad para ambos sexos fue de 10 años y el 33.3% de las muertes. Dentro de los resultados encontramos la forma en que el tratamiento afecta a las células sanas. Las personas reaccionan a los tratamientos de diferentes formas, pueden tener desde efectos secundarios leves hasta llegar a la muerte. Muchos de los efectos secundarios del tratamiento desaparecen cuando finaliza el tratamiento o disminuyen con el tiempo. La mayoría se pueden manejar sin necesidad de dejar de consumir el medicamento. Los efectos secundarios a corto plazo pueden incluir vómitos, diarrea, llagas en la boca, cambios en los conteos sanguíneos, caída del cabello, salpullido, fiebre, calambres musculares y dolor en articulaciones, náuseas e hinchazón o retención de líquidos. Los efectos secundarios a largo plazo son los que aparecen durante el tratamiento y persisten una vez finalizado este, como lo es esterilidad o pérdida de memoria. Finalmente, nos encontramos con los efectos secundarios retardados, que son los síntomas que aparecen meses o años después del final del tratamiento, como insuficiencia cardíaca, osteoporosis, problemas psicológicos o segundos cánceres. La leucemia es el principal tipo de cáncer que se presenta en niños. Tiene una frecuencia mayor entre los 2 y los 5 años de edad, observándose mayor incidencia en hombres que en mujeres, y sin diferencias existentes significativas en cuanto a susceptibilidad racial, aunque en los primeros 4 años de vida se presenta con la misma incidencia en ambos sexos. La mayoría de los casos se presenta en su forma linfoblástica, ya que clínicamente del 80% al 90% de los casos son de este tipo. La leucemia se clasifica según su curso clínico y el tipo celular anormal que predomina. Se clasifican en agudas y crónicas. Las agudas suelen tener un comienzo brusco y el pronóstico de los casos sin tratamiento se mide en meses. Las crónicas tienen comienzos graduales y su pronóstico se mide en años. En la mayoría de los casos,
Antes de establecerse el cuadro típico de la leucemia, las manifestaciones de signos y síntomas son nulas o indefinidas, y muchas veces el diagnóstico se debe a un hallazgo casual. La etiología de la leucemia no ha podido ser identificada, es decir, actualmente no se ha podido establecer la relación causa-efecto, pero sabemos que existen ciertos factores determinantes que predisponen a una persona a padecer algún tipo de leucemia. Por lo tanto, existe una medida preventiva, la cual es evitar la exposición a los factores predisponentes. Los grupos de población de alto riesgo en contra de leucemia son aquellos que se encuentran expuestos a las causas predisponentes conocidas. Los factores socioeconómicos y culturales no alteran la frecuencia de la enfermedad, pero sí su diagnóstico temprano y su tratamiento. La leucemia linfoblástica es la que responde mejor a la terapéutica actual, y siendo esta la de mayor incidencia en la infancia, existe un mejor pronóstico para el niño que padece leucemia que para un adulto, por lo que las posibilidades de sobrevivir son mayores en la infancia. Llegamos a la conclusión de que la leucemia, tanto infantil como de otras etapas de desarrollo, es un tema que no se debe dejar pasar, porque en realidad todos estamos expuestos. Muchas veces esta patología se desarrolla desde el útero y otras durante el crecimiento. Sin embargo, es nuestra responsabilidad acudir al médico. Por eso recomendamos ir por lo menos cada 6 meses. El cáncer no perdona y toca nuestra puerta cuando menos lo esperamos.